¿Cómo nos cambia la vida? Bueno, ya llegó la superintendente, ya la estoy viendo. Mientras se va instalando y se arreglan todas las cosas de sonido y demás. Con el fin de dar a conocer el alcance de la decisión que fue emitida el día de ayer, 13 de noviembre, mediante resolución 94-169, a través de la cual se ha autorizado la operación de integración empresarial entre Tigo y Movistar. Es importante para la opinión pública y para todos ustedes comenzar por comprender en qué consiste esta operación. Se trata de una operación de integración empresarial que consiste en que el accionista de Tigo, que es la empresa Millicom, adquirirá las acciones de Movistar, de manera que las dos compañías pasarán a ser parte de un mismo grupo empresarial y en esta medida, evidentemente, dejarán de competir entre ellas. ¿Cuáles son los mercados afectados por esta operación? Según los análisis que se vinieron haciendo durante estos meses, se pudieron agrupar metodológicamente 19 mercados relevantes. Entre ellos encontramos el de servicios móviles, entre móviles podemos destacar telefonía celular e internet móvil, el de servicios fijos, como lo es el de telefonía, internet y televisión residencial, y por último, ¿sí? Vale, claro que sí. Acá. Y por último, el de acceso mayorista a redes e infraestructura para la prestación de los servicios. Ahora bien, ¿en qué consiste esta decisión? Cada vez que llega a la superintendencia una solicitud de integración, la superintendencia puede optar por 3 opciones. La primera, si se detecta o se considera que se trata de una operación que no representa ningún riesgo para la libre competencia, ni para los consumidores, ni para los usuarios, se opta por aceptar la operación. En segunda medida, si se considera que la operación representa unos riesgos que no son superables mediante condicionamientos que necesariamente traerá unos efectos negativos para el mercado, para otros agentes intervinientes o para los usuarios, se opta por denegar la operación. En tercera medida, que es la opción por la que hemos optado, si la superintendencia encuentra que la operación plantea y posibilita beneficios potenciales para la competencia, el mercado y los usuarios, y que los riesgos que ella genera pueden ser mitigados o controlados a través de medidas o condicionamientos, la superintendencia está llamada a aceptar, autorizar la operación, generando una serie de condicionamientos para que las eficiencias o los aspectos positivos de esta operación redunden y se orienten a mejores condiciones, tanto para el mercado como para los agentes intervinientes, como para los usuarios. ¿Cuál fue la decisión adoptada en este caso? Es importante acá destacar que la superintendencia para esta decisión trabajó de manera conjunta, no solamente con los equipos, el grupo de integraciones económicas de la Delegatura de Competencia, el grupo de estudios económicos de la Delegatura, el despacho, sino con todo el sector. Nosotros tuvimos mesas técnicas con la CRC, con el Ministerio TIC, también recibimos los comentarios de la Agencia Nacional del Espectro, pero no solamente eso, sino que recibimos las inquietudes, los comentarios de los demás agentes intervinientes, de los demás agentes del mercado, eventualmente afectados con la operación, como de asociaciones de usuarios e incluso con la academia dentro de nuestra política de puertas abiertas. Si bien es cierto, en principio no estaríamos obligados, digamos, a recibir esos comentarios o atender esa serie de inquietudes.
En resumen, como resultado de este trabajo riguroso, articulado, de conversación, de diálogo, donde atendimos las inquietudes, posibilidades, etcétera, de los diferentes agentes del mercado, encontramos que esta operación ofrece, contrario a lo que se ha querido decir de manera previa, sin haber atendido esta decisión, beneficios potenciales para el mercado y para los usuarios. Estos beneficios consisten fundamentalmente en la generación de eficiencias que van a permitir el mejoramiento de la calidad y de la cobertura de los servicios, generando una competencia más efectiva frente al operador que el día de hoy ocupa una posición de dominio. Sin embargo, esta operación evidentemente también plantea una serie de riesgos para la libre competencia. ¿Cuáles son esos riesgos? Para la empresa, que la nueva empresa o el nuevo ente integrado podría aprovechar en detrimento de los otros agentes competidores y en detrimento de los usuarios. La posición para bloquear a los competidores de una mejor participación. También podría actuar en coordinación, sea esta explícita o tácita, con el operador dominante de mayor tamaño en beneficio mutuo, evidentemente en detrimento de usuarios y competidores. Ambos riesgos evidentemente conducirían a un desmejoramiento de las condiciones del mercado en perjuicio de los usuarios. Por esta razón, la superintendencia impondrá una serie de condicionamientos dirigidos a propiciar que la empresa integrada compita efectivamente contra el operador de mayor dominio mediante el ofrecimiento de mejores condiciones de calidad y de cobertura. Asimismo, las medidas que estamos tomando están orientadas a fortalecer la posición de los demás operadores de menor tamaño con el fin de que puedan ejercer presiones competitivas efectivas y se mantenga una dinámica de competencia en beneficio de los usuarios. El objetivo de esta decisión, entonces, es impedir la formación de monopolios y promover dinámicas de competencia efectivas en beneficio del mercado y principalmente de los usuarios. Estos condicionamientos establecerán unas reglas de comportamiento en el mercado que permitirán mantener la competencia, esto mientras la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la CRC, que valga resaltar, porque todo el tiempo se dice que es el gobierno que no ha querido regular, la CRC no tiene, insistimos, digamos, una injerencia o una orientación por parte del gobierno. Hasta hace poco, de hecho, en el mes de octubre, por primera vez se está presentando un delegado por parte de la presidencia. Ella es la autoridad regulatoria, no la superintendencia. Sin embargo, se establece que estas medidas que se toman están a la espera de que la CRC tome las medidas regulatorias correspondientes sobre la base de las condiciones del mercado y en todo caso las medidas que aquí tomamos, si la CRC en 2 años, en 3 años, en 6 meses establece una regulación que sea más favorable para el mercado y para los usuarios, esas son las que deberán acatarse inmediatamente. Ahora vamos a pasar a explicar en concreto la decisión, que es una decisión extensa, que por ahí vimos que se filtró, pero es importante que nosotros les expliquemos cuál es el alcance y las medidas allí tomadas. En primer lugar, quiero hablarle entonces de los beneficios potenciales que plantea esta operación. Luego pasaremos a hablar de los riesgos que esto representa para la competencia y para algunos mercados específicos en los que estos riesgos podrían materializarse para, por último, explicarles y demostrarles cómo esos condicionamientos que hemos impuesto permiten promover que los beneficios procompetitivos sean establecidos y para controlar adecuadamente esos riesgos que han sido identificados. En cuanto a los beneficios potenciales de la integración, la superintendencia en este trabajo riguroso, en esos análisis que se hicieron con las diversas autoridades del sector, identificó que esta operación de integración Tigo Movistar permitirá que estas empresas consoliden una sola infraestructura que permitirá reducir costos,
optimizar el uso de los recursos y mejorar su eficiencia operativa. Los resultados de este ahorro que estamos proyectando permitirán liberar recursos que podrán ser destinados a la realización de inversiones necesarias para incrementar la calidad del servicio, la ampliación de la cobertura a zonas actualmente desatendidas y ejercer una competencia efectiva sobre el operador de mayor tamaño. Todo esto podrá traducirse en mejores condiciones de precio y de calidad y de mejor servicio a los usuarios. Además, es consistente con las políticas públicas de superación de las brechas de conectividad que persisten en Colombia y de expansión de las redes tecnológicas de 5G. Ahora bien, los riesgos derivados de la integración y los condicionamientos que hemos establecido para controlarlos. La superintendencia, basadas en este estudio técnico adelantado en articulación con las autoridades del sector, vale insistir en ello, pudo determinar que en la mayoría de los mercados, esos 19 que les referí en un comienzo, analizados, esta integración Tigo-Movistar no genera un desmejoramiento de la situación actual en términos de las condiciones de la competencia. No obstante, se identificó que esta operación sí genera riesgos en 4 mercados principales o en 4 grupos de mercados que podemos dividir en 2 correspondientes a asociados a los servicios móviles y 2 de ellos asociados a servicios fijos. En cuanto a los asociados de servicios móviles, la operación genera riesgos, en primer lugar, en los mercados mayoristas de acceso y originación de roaming automático nacional, eso que ustedes conocen se denomina RAN, y de acceso a los operadores móviles virtuales, conocidos como OMBs. En segundo lugar, en los mercados minoristas, los servicios móviles, esto es en los paquetes de telefonía, internet y mensajería móvil. En cuanto a esos mercados, el primero de ellos, mayoristas de acceso y originación de RAM y OMBs. Primero comencemos por explicar el mercado. Este mercado mayorista de acceso y originación corresponde al servicio que ofrece el operador titular de comunicaciones para que otros operadores puedan acceder a esas redes con el fin de prestar servicios a los usuarios. Cuando el operador que accede a la red tiene espectro, tiene infraestructura propia, el servicio se denomina de esta manera: roaming automático nacional. Es el caso de WOM. WOM tiene infraestructura propia, WOM tiene acceso al espectro. Sin embargo, en la actualidad muchas veces tiene que acceder por intermediario de Tigo para poder garantizar la prestación del servicio, se conecta a las redes de Tigo, evidentemente para ello tiene que pagar una contraprestación económica. Por supuesto, tiene que pagar esa contraprestación, pero de otra parte, cuando el operador que accede a la red es un operador móvil, virtual o MVS, es decir, no tiene red propia, no tiene infraestructura propia, allí se rige por otras lógicas y, por ejemplo, el caso de Virgin, que presta estos servicios de comunicaciones utilizando en la actualidad las redes tanto de Tigo como de Movistar, eso lo hacen con base en una serie de contratos para ese propósito. Los OMBs que no tienen infraestructura propia deben pagar entonces los cargos correspondientes por el uso de esta red a Tigo y a Movistar. Eso es lo que está en la actualidad. ¿Cuál es el riesgo entonces con esta operación? Que los cargos que se cobran a los operadores que requieren acceso a esas redes de Tigo y Movistar que en la actualidad fueron determinados con base en las lógicas de la libre competencia del mercado. Con la materialización de esa integración se puede generar el riesgo de que la empresa integrada desmejore esas condiciones de acceso a sus competidores y en particular que pueda incrementar las tarifas que cobra por el uso de sus redes. Esto obviamente implicaría que el operador que requiere RAM o el OMB tendría incrementos en sus costos y tendría que desmejorar su oferta a sus usuarios, lo cual podría ser aprovechado para que la empresa integrada gane más clientes o desmejore sus servicios. Entonces, ante este riesgo, ¿cuál fue el condicionamiento impuesto?
Como está el riesgo de que la empresa integrada incremente la tarifa que cobra a WOM o a los operadores móviles virtuales, el condicionamiento consiste en imponer unas tarifas y unas condiciones de servicio que corresponden razonablemente a unas condiciones de competencia efectiva. En el caso del servicio de roaming nacional, automático nacional, RAN, la empresa integrada tendrá que ofrecer a WOM una tarifa de acceso que representa, de conformidad o en comparación a lo que está en la actualidad, un beneficio o un descuento entre el 12.5% y el 24.3% respecto de esa tarifa pagada actualmente. Es decir, son mejores condiciones que las que en la actualidad rigen en el mercado para lo que corresponde a uno. Ahora bien, ese beneficio se obtendrá desde el mismo momento en que se materialice esa integración. En el caso de los operadores móviles virtuales, insisto, los que no tienen la propia infraestructura, la empresa integrada tendrá que ofrecer dos tipos de beneficio. Para los operadores que tienen contratos con modelo tarifario, la empresa integrada deberá establecer tarifas que representan un descuento que va desde el 11% al 46% respecto de las tarifas que actualmente cobran Tigo y Movistar respectivamente. Para los operadores que tienen contratos de ingresos por participación, la empresa integrada deberá mantener las condiciones actuales de contratación que fueron establecidas como resultado de la competencia efectiva entre Tigo y Movistar, y adicionalmente la empresa integrada deberá eliminar las cláusulas que pueden comprometer el funcionamiento efectivo de una dinámica de competencia. Es decir, con lo que llevo diciéndoles hasta este momento, ustedes pueden observar cómo las condiciones, tanto para los operadores, para los terceros, para los minoritarios, se van a ver favorecidas las condiciones del mercado, ellos los terceros se van a ver favorecidos, pero sobre todo los usuarios en términos de calidad, cobertura, precio. Ahora bien, mercados de minoristas de servicios móviles. Explicación del mercado. El mercado minorista de servicios móviles corresponde al ofrecimiento de servicios de telefonía, internet y mensajería móvil. ¿Cuál es el riesgo potencial que encontramos allí? Que los principales actores en el mercado pasarán a ser solo dos agentes, Claro y la empresa integrada, lo que resulta de la unión de Tigo y Movistar. El riesgo está asociado a que se genere una coordinación entre ellos, sea explícita, sea tácita, para implementar estrategias que se dirijan a atacar a los operadores de menor tamaño. Esto en detrimento del mercado, en detrimento de los usuarios. Y podrían hacerlo principalmente mediante el empaquetamiento de servicios fijos y móviles, porque este es un instrumento que no tienen al alcance o no está disponible para los operadores de menor tamaño. ¿Cuál ha sido entonces el condicionamiento impuesto para evitar que ese riesgo se materialice? Este condicionamiento está orientado a promover que la empresa integrada compita efectivamente, pero no con los pequeños operadores, sino con quien tiene la mayor participación en el mercado para generar mejores condiciones para los usuarios, es decir, contra el operador dominante. ¿Esto cómo se logra? A través de medidas que pretenden condicionar la actuación de la empresa integrada mediante de condicionamientos que fortalecen a los operadores de menor tamaño. En primer lugar, la empresa integrada no podrá formular ofertas ni campañas publicitarias específicamente dirigidas a los operadores minoritarios que tienen menos participación en el mercado. En segundo lugar, la empresa integrada deberá implementar unas medidas de transparencia en el ofrecimiento de los servicios empaquetados. La medida consiste en que las facturas correspondientes deberá indicar con precisión el valor individual de cada uno de los servicios que son empaquetados y lo que se le ofrece a los usuarios. Estas dos medidas, ambas, fortalecerán los incentivos para que esta empresa integrada comience a generar presiones a la empresa dominante, es decir, a Claro. Ahora bien, en cuanto a los mercados asociados a servicios fijos, la operación genera riesgos en dos grupos de mercados asociados a estos servicios fijos.
En primer lugar, los mercados principales de voz, de Internet corporativo y residencial, y paquete Duo Play 1 y Triple Play. En segundo lugar, en los mercados de provisión de fibra óptica, que por allí se estuvo comentando, para la prestación del servicio de Internet. En cuanto a los mercados municipales de servicios fijos, una explicación del mercado. Este mercado corresponde a la provisión de servicios fijos como telefonía, Internet y los paquetes de este tipo de servicios. Ahí es importante destacar que en este análisis o en este tipo de mercados el alcance es municipal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una persona que se ubique en la ciudad de Cali, ustedes bien lo saben, no puede acceder normalmente a los servicios de telefonía fija o de Internet que se ofrecen en Cartagena, Bogotá, en fin. Cada municipio presenta unas condiciones de mercado diferentes. ¿Cuál es la explicación del riesgo? La superintendencia identificó que hay 82 municipios en los que, como resultado de esta integración, la empresa integrada podrá fortalecer sustancialmente su participación en el mercado y en la práctica podría entonces desmejorar las condiciones de precio y calidad de los servicios para incrementar sus utilidades. ¿Cuál fue el condicionamiento impuesto entonces de acuerdo a este riesgo? Para esos municipios que son potencialmente afectados, la empresa integrada, para que no pueda incrementar el precio y disminuir la calidad de los servicios ofrecidos a los usuarios, la superintendencia estableció unas medidas orientadas a mantener el precio y la calidad de los servicios en condiciones de competencia efectiva. En relación con los precios, la superintendencia identificó 4 municipios que nos sirven como punto de referencia o de comparación porque se encuentran en condiciones efectivas de competencia. Esos municipios de referencia fueron Bogotá, Pasto, Popayán y Soacha. El condicionamiento establecido, lo que establece o lo consiste es en que la tarifa que la empresa integrada cobrará en los municipios que tienen riesgo de competencia deberá corresponder a la que esa empresa establece en los municipios que estamos refiriendo, es decir, en esos municipios donde sí existen unas condiciones de competencia, tienen unas buenas dinámicas competitivas. Para determinar cuál es el municipio de referencia, se aplicará a cada municipio con riesgo de competencia. Se tuvieron en cuenta factores relacionados con tecnología de la prestación del servicio y el número de accesos y cobertura de los servicios. Esta medida, entonces, lo que va a garantizar es que la tarifa cobrada en los municipios con riesgo efectivamente corresponda a dinámicas estrictas de competencia, es decir, que no se aproveche de una mejor situación generada con ocasión de la integración. Ahora bien, en lo que tiene que ver con calidad de los servicios, la superintendencia impuso que la empresa integrada deberá mantener los niveles de calidad actuales en los municipios que tendrán un riesgo de competencia como resultado de la integración. Por lo tanto, la operación no podrá generar desmejoramiento en la calidad del servicio, incluso en estos municipios de riesgo. Ahora, en lo que corresponde al mercado de provisión de fibra óptica para la prestación del servicio de Internet. ¿Cuál es la situación del mercado en la actualidad? OnNet, se ha referido en redes sociales, algunos de ustedes tienen inquietud, es una empresa que se dedica al despliegue de fibra óptica que luego ofrece a los operadores de servicios de comunicaciones con el fin de que estos presten el servicio de Internet fijo a los usuarios. La situación relevante o que causa alarma es que Movistar tiene una participación accionaria considerable en OnNet y por lo tanto ejerce un control competitivo de carácter negativo porque tiene derecho de veto sobre las decisiones fundamentales para el desempeño en el mercado de OnNet y entre estas decisiones se encuentran las relacionadas con la fijación del presupuesto, la determinación del plan comercial, la definición de contratos superiores a determinado valor, etc. La explicación del riesgo es que como resultado de esta integración, la empresa integrada pasará a ejercer el control negativo sobre OnNet. Esta situación genera 2 riesgos principalmente. De un lado, la posibilidad de que esta empresa integrada acceda a información sensible de sus competidores, la que entregan a OnNet, para acceder a la infraestructura de fibra óptica.
De otro lado, la posibilidad de que la empresa integrada utilice su influencia en OnNet para bloquear a competidores el acceso a la red de fibra óptica. Entonces, de acuerdo a ese riesgo, que evidentemente encontramos cuál es el condicionamiento que hemos determinado. Se pusieron condicionamientos que controlan efectivamente ambos riesgos. En primer lugar, se estableció un esquema de manejo de información confidencial que impedirá que la empresa integrada acceda a la información sensible de sus competidores a través de la operación en OnNet. Pero por otra parte, la empresa integrada, y esto es muy importante que ustedes lo conozcan, renunció a la posibilidad de ejercer su derecho de veto frente a las principales decisiones que podrían materializar el riesgo de competencia. Adicionalmente, la superintendencia diseñó un mecanismo de reporte de información y de seguimiento que nos va a permitir vigilar de manera oportuna el comportamiento de esta empresa integrada en los órganos de administración de OnNet, de manera que pueda verificarse en tiempo real que no utilizará su participación en esa compañía para obstaculizar a sus competidores ni para crear vicios en la dinámica de competencia. ¿Cuáles mecanismos de vigilancia del cumplimiento de los condicionamientos se han establecido? Se establecieron varios mecanismos de vigilancia permanente que van a garantizar un adecuado cumplimiento de estas condiciones que hoy estamos anunciando y de esta manera que se cumpla el propósito de preservar las dinámicas de competencia en los mercados que se ven afectados por la operación. Además de obligaciones de reporte oportuno de la información, la superintendencia ha ordenado la vinculación de auditores independientes que van a verificar de manera imparcial el cumplimiento efectivo de las medidas que aquí fueron adoptadas. Es importante también agregar que estos condicionamientos serán objeto de seguimiento permanente por parte de la Dirección de Cumplimiento de la Superintendencia y que su incumplimiento pueden conllevar consigo la imposición de multas que ustedes ya conocen, van hasta los 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que equivale a más de 160.000 millones de pesos. El último aspecto fundamental es cuanto a la temporalidad de estos condicionamientos. Los principales estarán vigentes por un periodo de 4 años contados a partir de la materialización de la operación. Sin embargo, como lo anunciaba hace un momento, en caso de que la CRC establezca la regulación correspondiente, que ustedes y nosotros también estamos esperando, sobre estos asuntos que constituyen el objeto de los cuestionamientos, la empresa integrada tendrá que aplicar la regulación establecida, es decir, las condiciones que resulten más favorables para el mercado y para los usuarios. Con eso yo creo que a grandes rasgos les resumí lo que en extenso ustedes tienen al alcance por la decisión que entiendo ya tuvieron a la mano, así que con mucho gusto podemos atender sus inquietudes. Muy bien, muchas gracias, señora superintendente. De acuerdo a como lo hicimos al inicio, se les explicó previamente, vamos a crear unos inscritos que les anuncian los que pasaremos también una ronda de revisión rápida para darle más o menos el 20 minutos a este espacio de preguntas. De acuerdo a las inscripciones, tenemos primero el espectador para que genere su pregunta. Muy buenos días, superintendente. Entendemos que este es un tema muy técnico que de cara a nuestras audiencias pues puede llegar a ser problemático de entender. Quisiera preguntarle específicamente por algo que yo creo que más le preocupa a ellos y es el tema de las tarifas, el tema de los precios. ¿Hay un cálculo que haya hecho la superintendencia sobre cómo esta decisión impactará los precios finales de cara a los usuarios? Y también quería preguntarle si en los condicionamientos se contempló la posibilidad de presionar o obligar a Claro para que preste también su infraestructura a los OMBs y a operadores como WOM, precisamente para poder hacer uso de ella y poder llegar a más personas en el país. Muchas gracias. Vale. En cuanto a las tarifas, como lo refería cuando hablaba de los condicionamientos, lo que aquí podemos demostrar es que los mismos están orientados a una reducción de las tarifas porque en los mismos se están logrando o se están orientando a una reducción de costos por prestación del servicio, por ejemplo, en el caso de los RAM,
una reducción que ya está establecida allí en unos porcentajes que van aproximadamente desde el 14% al 46%, en la medida que estos costos se reduzcan para los diferentes operadores terceros o minoristas, o el caso de WOM, lo que esperamos es que esto redunde también en beneficios en términos de calidad y de precio, y que esto se oriente a mejores condiciones, no solo para el mercado, sino para los usuarios. Esta, de alguna manera, para explicarlo, porque yo entiendo que es mucha información y son muchos argumentos de carácter técnico, aquí lo que es importante resaltar es que, contrario a lo que se ha querido decir, hay una realidad en el mercado actual de las telecomunicaciones en Colombia, en la cual tenemos un solo operador dominante, una condición que necesariamente pues no es la ideal, y que esta operación, con los condicionamientos que hemos establecido, está orientada a potencializar una serie de beneficios que van a ir orientados tanto a esos terceros, que no es solamente WOM, es importante resaltarlos, a los OMS que aquí hemos referido, y orientada sobre todo a mayor cobertura, mayor calidad y mejor precio para los consumidores, y mejores condiciones de acceso al servicio. Entonces, responde la pregunta, sí, evidentemente esperamos que eso tenga un impacto positivo, prácticamente inmediato en cuanto a las tarifas, y valga decir que los agentes que dicen que se van a ver afectados con esta operación, muy por el contrario, directamente se van a ver beneficiados. Algo que no referí, que es importante también resaltar, es que esto fue un proceso de concertación, de mesas técnicas, en el que logramos desde la superintendencia obtener los mayores beneficios posibles por parte del ente integrado en beneficio de los usuarios. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Vanessa de la Torre, Caracol Radio. Sí, superintendente, estamos hablando del programa de Vanessa de la Torre. Ella quiere preguntar, ¿todo este proceso podría tener en algún momento donde no se cumplan estas cláusulas, estos condicionamientos, se pueda reversar el negocio? Es decir, no avalar el proceso de integración si no se cumple con lo que usted ha planteado. A ver, esos condicionamientos comienzan a regir en el mismo momento en que se materializa la operación. A partir de allí, hay que hacer un cumplimiento estricto de lo allí establecido. El no cumplimiento de lo que nosotros hemos establecido como condicionamiento puede acarrear, en el marco de nuestras competencias, las sanciones cuyos montos ustedes ya conocen, los topes que pueden llegar hasta 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y pues todo lo que corresponde propio del régimen legal, el cambio de dar un incumplimiento a esos condicionamientos que no son discrecionales, sino que están obligados precisamente a cumplir. Perfecto. Tengo acá enlistado otro periodista de la agencia, también de la agencia EFE, espectador de pasamos, agencia EFE. ¿Quién nos acompaña? Para que para que se vea el micrófono. Gracias. Hola, Eva. Sí. Gracias, superintendente. Lo he mencionado muy rápidamente, pero quería pedirle si podía también explicar un poco la influencia que ha podido tener o no el Ejecutivo en esto. Se ha criticado un poco de cómo el país va a este duopolio en telecomunicaciones ante la pasividad del Gobierno. Si podía darnos su punto de vista sobre esto, por favor. Muy buena pregunta, porque como lo decía, ha habido mucha tergiversación y mucha desinformación en cuanto a lo que podemos hacer desde el Ejecutivo en materia de regulación. Insisto en que la CRC, que es el ente regulador, no la superintendencia, es el organismo que evidentemente está encargado de hacer esta regulación, que esperamos como gobierno, ojalá lo haga en el menor tiempo posible. De alguna manera, esta decisión lo que hace es, para poder atender esta solicitud de integración, aprovechar la oportunidad o la coyuntura, si se quiere, para mitigar un poco esos efectos que en la realidad están ocurriendo en el mercado, generando a través de estos condicionamientos unas mejores condiciones para los usuarios y para los terceros participantes en el mercado. Es decir, ante esa no regulación que no es atribuible al gobierno nacional, ni es el gobierno nacional que genera las condiciones para que exista en la actualidad un operador dominante, aquí lo que estamos es utilizando los instrumentos que tenemos a nuestro alcance para permitir que surja un segundo bloque que pueda competirle a ese dominante, garantizando
condiciones de libre competencia y equilibrio y acceso a esos terceros que también se encuentran en el mercado, pero sobre todo garantizando mayores eficiencias que redunden en una ampliación de cobertura, mejores términos de calidad y mejores precios para los usuarios. Gracias, superintendente. Pregunta la W Radio. Buenos días, superintendente y superintendente delegado. Tengo 3 preguntas. La primera es por qué hay una tarifa diferente para WOM y un descuento diferente para WOM y un descuento con un margen distinto, un porcentaje distinto para los otros. Esto no es una discriminación para unos y otros, es la primera. Si quieres, te hago las 3 de una vez. La segunda es si con esta integración nos está creando un duopolio. Claro, con ahora la nueva empresa que va a salir de Tigo y Movistar. Esto sería un duopolio y al haber duopolio, pues, ¿por qué no se verían entonces perjudicados los consumidores? Y la última es si usted habló con Pedro Sánchez sobre esa integración en la reunión que tuvo con él en la CELAC y si tuvo algo que ver esa reunión con esta decisión. Gracias. En cuanto a la primera pregunta, como lo refería, la situación de WOM es muy diferente a los OMVs, operadores móviles virtuales. Mal podría uno establecer las mismas condiciones para agentes del mercado que tienen condiciones muy diferentes, comenzando porque ellos no tienen infraestructura y ellos no tienen, digamos, esas condiciones, ellos no hicieron parte de no tienen una participación en el espectro, etcétera. Y aquí lo que se trata, nada de esto es arbitrario, digamos, nada de esto es así como sacado de un sombrero, todo corresponde a análisis muy rigurosos con todos los intervinientes del sector. De hecho, a WOM se le escuchó en todas sus inquietudes. Lo que no podía suceder, porque ha habido mucho ruido por parte de WOM, es que esta coyuntura diera para que sin razón alguna se le dieran unas condiciones a WOM, que es otro agente del mercado, en la que por poco los agentes integrados y los demás agentes del mercado tendrían que apalancarle su operación o incluso eximirlos de responsabilidades que también tienen en materia, por ejemplo, de inversión, de cobertura, etcétera, que eso ya es del resorte del Ministerio de TICS, que tiene que verificar ese cumplimiento de las obligaciones que tiene WOM. Digamos que aquí se trató en términos de lo razonable, de lo posible, de lo justo, de lo ponderado en cuanto a la participación que tienen los diferentes agentes del mercado. Y los OMBs, empezando porque el tipo de contratación es diferente. WOM hace uso de RAM, que es lo explicamos, el roaming automático nacional, al momento que hace uso de esa, digamos, de la infraestructura que tienen los otros operadores, mientras que los operadores móviles virtuales se rigen por un sistema de contratación particular que ha sido previamente acordado con Tigo y Movistar. Contrapregunto, porque es que hay un concepto de la CRC que dice que eso que usted está diciendo es cierto, pero eso dice la CRC en el concepto, igual los equipara. Y lo tengo acá. Lo que dice el concepto de la CRC es no pueden discriminar uno u otro porque eso significa que siguen siendo lo mismo. Igual son operadores móviles por más de que tengan un mercado o unas condiciones diferentes. Entonces, sí, la CRC está diciendo que son iguales porque están imponiendo tarifas diferenciales. Una de las solicitudes de WOM precisamente era que se les equiparara a los operadores móviles virtuales, pero nosotros lo que encontramos es que son situaciones diferentes, modos de contratación diferentes, agentes del mercado con posiciones diferentes y mal podríamos establecer el mismo tipo de beneficios. No sé si el delegado quisiera apuntar algo. Súper. Hay una precisión importante que hacer en relación, perdón, hay una precisión importante que hacer en relación con el argumento de supuesta discriminación derivado de que la tarifa RAN es distinta a lo que tienen los OMB. En el concepto de la CRC que refieres, efectivamente se relaciona que desde el punto de vista técnico son operaciones que se parecen, por supuesto, pero hay diferencias relacionadas con la estructura contractual, la regulación involucrada, los incentivos que cada tipo de agente tiene y actividades específicas adicionales que tienen la operación de RAN y que no tienen los OMB que justifican estructuras tarifarias distintas. Tanto es así que en la actualidad tienen estructuras tarifarias distintas. Es por eso que aunque hay una diferencia entre la tarifa que los condicionamientos impondrían para WOM o cualquier otro operador con red que entrara frente a los OMB, no corresponde a una discriminación. Es un beneficio que es sustancial
para las condiciones específicas de prestación de servicio que tiene cada uno de los agentes. Entonces, el concepto también aclara esas cosas. Se parecen, pero tienen diferencias. Las diferencias justifican ese trato distinto. Bueno, y para atender las otras dos inquietudes en cuanto a la constitución de un duopolio, aquí estamos refiriendo que en efecto hay otros agentes intervinientes cuyos condicionamientos precisamente están orientados a fortalecer y a garantizar su permanencia en el mercado, y hay una realidad que decía en un comienzo, es una posición de dominio de uno de los agentes respecto del cual no había en la actualidad condiciones de hacer una competencia, es decir, estábamos antes de esa integración, y estos condicionamientos en el peor de los escenarios en las telecomunicaciones en Colombia. Aquí lo que estamos es una oportunidad en el marco de la autorización de esta integración, casi que garantizando lo que no se hizo mediante la regulación y logrando unas eficiencias y unas mejores condiciones para agentes del mercado como para los usuarios. En cuanto a la pregunta de si me dio alguna conversación con el Pedro Sánchez sobre esta operación en el marco de la reunión en Cartagena, en absoluto no fue un tema que se comentara, y pues que yo creo que en el marco de la soberanía nacional, pues daría mucho que pensar que un presidente pregunte por cómo va a actuar la autoridad en materia de este tipo de decisiones. Superintendente, gracias. Pregunta Caracol Televisión, Luisa Fernández. Superintendente, yo también tengo varias preguntas, pero son dudas muy sencillas para nuestra audiencia más que todo. Lo primero, ¿cómo vamos a conocer de ahora en adelante Movistar Tigo? ¿Movistar Tigo va a ser un mismo logo, una misma empresa? O sea, los usuarios, ¿cómo van a poder referenciar a esta empresa? ¿Quién va a prestar o quién va a ofertar los servicios, Movistar o Tigo? ¿Se mueven recursos en esta integración? ¿Cuántos son los recursos? Y lo último, tal vez para una claridad, sabemos que el dominante es Claro. Las ofertas que haga Movistar Tigo se tienen que referenciar a las que hoy hace el mercado de Claro. ¿Son mayores hoy o son de menor valor a las que ya hace Movistar y Tigo? Porque si bien no se pueden subir los precios de las tarifas o de los servicios ofrecidos, también hay que revisar si hoy Claro tiene una oferta de un valor mayor a esos servicios o un valor menor a lo que hoy ya lo tiene Tigo o Movistar. Gracias. En cuanto a la primera pregunta, no lo sabemos por el momento, eso ya será decisión del ente integrado por cuál de las marcas o de la presentación opta, si Tigo o Movistar. Lo que sí se ha tomado es un condicionante que está orientado a garantizar que los usuarios no se vean afectados por la transición que se haga entre uno y otro. Es decir, por ejemplo, si se opta por asumir la marca Movistar, entonces que no se van afectados los de Tigo, es decir, garantizando una transición, garantizando que si hay, por ejemplo, necesidad de cambiar la SIM card, todo, digamos, está orientado a que los usuarios no tengan ningún impacto negativo con ocasión de esa integración. En cuanto a los recursos, evidentemente, acá procede el recurso de reposición respecto de esta decisión y estaremos evidentemente prestos a... ¿De cuánto se mueve en plata? No recursos... perdón. ¿Me repite la pregunta? Que si esta integración mueve recursos de un lado u otro, o es solo una integración en papel. No, a ver, como lo comentábamos en un principio, aquí lo que ocurre es que la empresa Millicom está accediendo o está comprando las acciones de la empresa Movistar, y en efecto, pues allí hay unos recursos determinados que ya corresponden al marco de lo que es esa operación y ese acuerdo que tienen entre ellos por los montos que allí establecieron en su negocio. No tenemos esa no. 400 millones de dólares. Pero bueno, eso no es algo que haga parte. No, porque hay que también la decisión que toma el Ministerio de Hacienda y que son 250. Exacto. Sí, porque también tome pues EPM, porque Millicom quiere también hacerse de la participación. En sí no hay un valor, entonces... O sea, eso ya no es del resorte. Es importante aclarar que eso ya no es del resorte de esa superintendencia. Ya lo que sea una eventual negociación con el Estado colombiano en cuanto a la parte que tiene el Estado colombiano en Movistar, eso ya es una negociación en la que entra el Ministerio de Hacienda, y nosotros no, en principio no tenemos allí ni incidencia ni participación alguna en cuanto a los términos de esa negociación. Y las tarifas, lo que le pregunté de tarifas. Te repito la pregunta. Te preguntaba que al entrar a competir Movistar y Tigo directamente con Claro, que es hoy la empresa dominante, si hoy
se tiene referencia de si Claro tiene unas tarifas de servicio mayores o menores a las de Movistar o Tigo, y en ese caso Movistar y Tigo para competir las suben, o si las tiene por debajo de las que hoy ofrece Movistar y Tigo y tendrían que bajar para hacer una mejor competencia y por supuesto para beneficiar al usuario. Lo que estamos creando con esos condicionamientos es generando todas las condiciones para que este ente integrado pueda competir con Claro, y evidentemente cuando se compite con mejores servicios, mejores tarifas, mejor calidad, mayor cobertura. Es decir, estamos provocando que tengan las condiciones de hacer un equilibrio respecto a ese agente dominante, pero no solamente eso, estamos orientados a garantizar que esos terceros minoritarios no se vean afectados y por el contrario tengan las condiciones para fortalecer su presencia en el mercado y para fortalecer sus posibilidades de ejercer competencia también. Gracias, superintendente. Damos la palabra a la República. Perdón, escúchame, portafolio. Gracias. Para el micrófono. No te preocupes. Súper. El tema tiene que ver cómo van a estar pendiente de esa transición pues, de esta negociación y de los usuarios, sabiendo que en este mercado es muy agresiva la competencia desde mandar mensajes, de llamar a los usuarios para que pues cambien y hagan la aportación numérica. Cómo van a estar vigilando y si van a haber multas. También, pues si un operador llama a usuarios de otro operador para que se porten. Lo primero que es importante destacar es que la superintendencia guarda en el marco de sus competencias las plenas capacidades, digamos, para seguir vigilando, sancionando, inspeccionando respecto a eventuales distorsiones que existan en el mercado, sea por esta operación, sea por el comportamiento de sus agentes. En segunda medida, es importante destacar que dentro de los condicionamientos se estableció la prohibición a que los grandes hagan competencias, publicidad o ofertas de cara directamente a los clientes de los minoristas. Digamos, la idea es que compitan entre ellos, pero que no puedan llegar con una campaña agresiva de publicidad pretendiendo coger los clientes que tienen los otros usuarios, y eso se previó mediante ya un condicionamiento explícito. O sea, que si se reciben llamadas y mensajes de texto, eso puede condicionar a que ya sea al nuevo operador o a Claro a multas. Eso también... Por ejemplo, en principio no pueden llegar llamadas, mensajes de texto o ofertas orientadas a los usuarios de los OMBs por parte de la empresa integral, porque eso de por sí ya sería una violación a uno de los condicionamientos. Y ya de ahí en adelante, pues ya todo lo que existe en el régimen legal de prácticas restrictivas, pues nosotros igualmente lo vamos a vigilar. Digamos que aquí se hacen es más gravosa la situación y más limitada en términos de lo que pueden hacer respecto de los pequeños, más no respecto del dominante, porque todo está encaminado a que puedan competir entre ellos en beneficio de los usuarios. Pero WOM tendría, o sea, WOM estaría haciendo un pequeño también, o sea, que ni Claro ni Tigo podrían llamar hablamos del ente integrado que no puede adelantar campañas agresivas respecto de los otros que son minoritarios. Todo está orientado a que se establezca una competencia hacia arriba o entre los dos grandes, más no respecto de los pequeños. Ok, gracias. Muchas gracias. A continuación, primera página. Por favor, Néstor, gracias. Doctora, pues los niveles de rebaja que le exigen a Tigo y Movistar por esta integración son bastante generosos, pero ustedes calcularon a nivel del consumidor o del suscriptor en cuánto va a ser la rebaja posible que se van a beneficiar. No, porque esto es a nivel mayorista. Sí. No tenemos ese nivel de detalle, lo que sí podemos es estar seguros de que todo esto va a redundar en beneficio de las tarifas, del acceso, de la cobertura y la calidad, porque los condicionamientos están encaminados a ello. Por eso cada uno, la idea es, esta integración o esta operación habría sido problemática si dejáramos a la buena intención de los operadores intervinientes, que evidentemente como agentes del mercado piensan en sentido de rentabilidad, no de garantía de acceso a los servicios, que hubiéramos dejado que buenamente repartieran sus eficiencias en beneficio de los usuarios. Los condicionamientos que aquí presentamos, todos están encaminados a que esas eficiencias lleguen a mejor infraestructura, ampliación de cobertura y mejores tarifas. Perdón, la segunda pregunta. Esta integración o la aprobación a Millicom, porque en el fondo es Millicom el que es el interesado acá,
autoriza automáticamente la compra del 50% de Tigo 1 ETM por Millicom y también del 30 y pico % que tiene el gobierno en Colombia Telecomunicaciones o en Movistar Colombia? No, estas son operaciones que son aparte, digamos, nosotros aquí estamos solamente definiendo lo que nos presentaron en cuanto a la Pero ellos integración. deben presentar solicitudes para esas dos integraciones, esos aumentos de participación en las dos compañías. Normalmente a partir del momento que estén interesados en adquirir otra parte de, digamos, de las acciones que existen en el mercado, siempre se suele notificar a la superintendencia y siempre se suele volver a hacer el procedimiento de evaluación de la conveniencia o si existen riesgos para la competencia. O sea, no evaluarían en Medellín, si llegan a hacerse con todas las acciones de Por ahora nosotros nos tenemos que limitar a lo que tenemos, digamos, como solicitud, lo que tenemos como procedimiento. No nos podemos aventurar a hablar sobre eventuales operaciones posteriores que no han sido presentadas a la superintendencia. Gracias. Gracias. La República, por favor. Buenos días, superintendente Martín Pinzón. Ya, ahora sí. Buenos días, superintendente Martín Pinzón de la República. Tengo dos inquietudes. La primera es cómo quedan las tarifas para los minoristas que usan la infraestructura de Tigo y de Movistar. ¿También se va a haber una reducción o quedan al mismo nivel actual o incluso un breve? Porque ustedes dijeron que la iban a regular, pero esa regulación, ¿qué va a significar en términos cuantitativos para las minoristas? Esa sería la pregunta. Sí, es que yo les referí aquí en un momento en términos de porcentaje en que se van a ver beneficiadas ese condicionamiento al establecer unas tarifas determinadas que están por debajo de lo que existe en la actualidad, y aquí están las tarifas y la reducción. La empresa integrada, en el caso de WOM, tendrá que ofrecer una tarifa de acceso que representa un descuento que va entre el 12.5% y el 24.3% respecto de la tarifa actual. En cuanto a los operadores móviles virtuales, la empresa integrada tendrá que ofrecer dos beneficios que también explicamos. El primero de ellos es un descuento que va desde el 11% al 46% respecto de las tarifas que actualmente se cobran por Movistar y Tigo, y para los operadores que tienen contratos de ingreso por participación, la empresa integrada deberá mantener las condiciones que están ahí establecidas, que son las que están operando bajo la lógica de la libre competencia, no puede agravar esas condiciones, y también, que eso es algo importante, que eso nos permitió corregir, digamos, un error que había allí en la actualidad en el mercado, es que existían unas cláusulas que en la actualidad estaban impidiendo el funcionamiento efectivo de dinámica de competencia y que hemos decidido que se tienen que eliminar. Las cláusulas existentes en esos contratos que impedían, digamos, el acceso o limitaban el desempeño de estos operadores móviles virtuales, también se ordenó su eliminación. Claro. Ahora, otra pregunta, si me permite, es que con esta integración entre Tigo y Movistar les va a costar 0,1 pesos vender un megabyte para ofrecer roaming a nivel nacional. Y la propuesta de ellos de venta va a ser de 1,4 pesos por mega. A usted este margen, pues evidentemente es un margen grandísimo de ganancia para la empresa cuando se integre. Esto realmente, y esta propuesta que tiene Tigo y Movistar ya como empresa integrada, sí va a ser beneficiosa para el consumidor, porque estamos viendo que le está costando, pues, casi que le cuesta más o menos una décima parte de lo que le cuesta venderlo después. A ver, eso es lo que está diciendo uno de los agentes intervinientes, que es WOM. Ese costo no ha sido determinado en el proceso. Aquí lo que sí podemos decir es que esto fue producto de una operación en la que logramos, basados en cifras, en análisis rigurosos, que el ente integrado redujera los costos y garantizara mejores condiciones para los terceros, incluyendo a WOM e incluyendo a los OMS. Sí, ya determinaron un porcentaje, hay una tarifa determinada. Otra cosa es que no nos lo han dicho cuál es 1.4 el costo. No, lo que no tenemos es el costo de Tigo, particularmente. Por eso, ¿la tarifa cuál es entonces? ¿1.4 de venta? ¿Por qué? Porque es confidencial, si eso no es un dato confidencial. Sí, es un dato confidencial. ¿Sí? Según quién la...
O sea, el porcentaje no se pueden decir, pero el dato de tarifa no. Ok. Si nosotros podemos informar en términos generales de eficiencias, de porcentajes, pero no en el nivel de detalle de tarifas, porque entre otras cosas, eso arriesgaría a los intervinientes de cara a sus competidores, eso es información sensible y mal podríamos estarla revelando nosotros. Muchas gracias. Noticias 1. ¿Cómo valora la SIC el riesgo de concentración en servicios móviles y fijos tras la integración y qué escenarios proyectó para evitar que la empresa resultante alcance una posición dominante que pueda afectar la libre competencia en los próximos 5 años? Pues la verdad es lo que hemos venido explicando desde el inicio de esta conferencia de prensa. Es decir, cuáles fueron los riesgos, cuáles fueron las medidas adoptadas para mitigar esos riesgos y cómo vamos a orientar esta medida de manera que haya, al contrario a lo que podría verse si se materializaran esos riesgos, unos mayores beneficios a los usuarios y a los diferentes agentes interventores en el mercado. Y a raíz de ello, ¿están contemplado que la empresa integrada esté sujeta a auditorías periódicas y si sería así, cada cuánto? Sí, fue lo que dijimos, de manera permanente, incluso se estableció la auditoría independiente y se estableció el monitoreo y la necesidad de reporte permanente en tiempo real del cumplimiento de estos condicionamientos. En caso de no cumplimiento, pues ya saben ustedes las facultades que tiene la SIC para disciplinar a los agentes que lleguen a incumplir. Muy bien. DPL News. Gracias, buenas tardes. Tengo una pregunta y media. La primera es, sí, muy importante. ¿Cuáles son como las estrategias un poco que establece para vigilar dos cosas puntuales? La primera es con respecto al intercambio de información sensible, específicamente comercial, que luego pueda ser utilizada por los operadores, que antes eran 2 y ahora solamente es 1. Y el segundo, si existe alguna medida para vigilar los topes de espectro o si eso dependerá única y exclusivamente de la ANE para que los topes de la Agencia Nacional de Espectro. Y si depende únicamente de la ANE, entonces eso significaría que la Agencia Nacional de Espectro tiene que vigilar o generar un nuevo límite de tope de espectro o quitarle alguno de los dos. En cuanto a los topes del espectro, eso es algo que concierne al ministerio. En cuanto a cómo vamos a hacer para evitar efectos coordinados, estos pueden ser, como decíamos, expresos o tácitos. Estamos hablando pues las mismas herramientas que tenemos para evitar cualquier tipo de cartelización que exista en el mercado. Es decir, en principio, ninguno de los agentes está llamado a compartir información sensible o confidencial que impida unas condiciones de libre competencia y en el caso que eso se haga, pues ustedes ya conocen cómo actuamos, cuáles son las herramientas que tenemos, cómo podemos determinar esas conductas y en consecuencia, pues tomaremos las medidas a que hubiese lugar. Muy bien, por la lista de inscritos y con los que hemos contado, creo que tenemos ya finalización de la rueda de prensa. ¿Hay algún otro periodista de pronto que se nos haya escapado? Perfecto, entonces si quieren, les parece en la primera página lo podemos hacer ya más particular y con la superintendente y el delegado Francisco Melo. A todos, muchísimas gracias por esta asistencia en los medios de comunicación y por atender el llamado de la Superintendencia de Industria y Comercio. A todos, una feliz tarde. Muchas gracias. Termina la rueda de prensa, importante, pero fácil de explicar. No era tan complicado como parecía leyendo la resolución, pero claro, hay que escuchar a las personas. La noticia es que se autoriza la integración de Tigo y Movistar, que eso tiene como efecto, el primer efecto es equilibrar el mercado entre el operador dominante, que es Claro, versus los anteriores 2 operadores pequeños, ahora habrá uno solo, que seguramente tendrá la marca Tigo, porque el que compra es Millicom, que es el dueño de Tigo. No queda claro en qué momento entra en vigencia la integración, porque hay unos condicionamientos que deben cumplir impuestos por la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero hay otro condicionamiento y es que la SIC deja en cómo le corresponde en poder de la CRC, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que tome otras decisiones en materia de control del mercado, acceso a la información, etcétera, etcétera. Interesante, sí,
que la Superintendencia de Industria y Comercio se haya metido a rebajar o a obligar a rebajar las tarifas que le cobra la nueva empresa, Tigo Movistar, a los operadores que utilizan su red para prestar el servicio como WOM o los operadores virtuales. Eso evidentemente ahí hubo y supongo que es una contraprestación a la autorización, una intervención de las tarifas del servicio entre operadores, cosa que hasta ahora era libre del mercado. Lo negociaban entre ellos, ahora hay una intervención del Estado frente al tema. ¿Qué se espera que pase para el usuario de la calle, para ustedes y para mí? Que bajen las tarifas, que mejore la velocidad, la calidad del servicio y que la red tenga una cobertura más amplia en todo el país. Ya sabemos que hay regiones de Colombia donde es muy bueno Movistar, en otras donde es muy bueno Tigo. Ahora la idea es que haya una sola red muy buena para todos, que mejore la capacidad de transmisión, que haya más cobertura y menores tarifas. Esa parte habrá que verla porque hace falta por resolver negociaciones. Lo que sí es cierto es que quedaron más equilibrados entre dos operadores, Claro de un lado y Tigo del otro, las fuerzas para una competencia un poco más sana frente a los usuarios. Mucha preocupación noté en los periodistas con el tema de si se creó un duopolio. En la práctica, pues sí, pero es que así funciona el negocio. Hay dos grandes competidores en lugar de 1 versus 10. Lo que hay ahora son dos competidores igual de formidables, igual de fuertes, y eso necesariamente tiene que mejorar las condiciones para los usuarios. ¿Listo? Esa es la noticia, dos noticias de última hora, una de última hora y otra que va relacionada. Mancuso acaba de rectificar todo lo que había dicho ante la JEP contra Álvaro Uribe. Recordemos que Mancuso había dicho ante la JEP que Uribe había participado en el asesinato del alcalde del Roble y que Uribe era paramilitar. Las dos cosas las tuvo que recoger, decir que no le consta, que no tiene pruebas para haber dicho eso y alguna consecuencia va a tener, porque lo que hizo ese señor frente a la JEP fue mentir frente a la justicia. Eso se llama falso testimonio. Ahora, creo que al señor ya un día más, un día menos de cárcel no creo que le preocupe mucho, pero sí para el expresidente es muy buena noticia que el supuesto gran testigo haya tenido que echarse para atrás, porque no tiene cómo probar eso. Lo mismo le pasó a la congresista Isabel Zuleta con Fico, el alcalde de Medellín. Le tocó salir a rectificar todo lo que había dicho contra el alcalde de Medellín por mentirosa. Exactamente, el señor Mancuso, la señora Zuleta, tuvieron que guardarse sus mentiras, rectificarlas y corregirlas por orden de la Corte Suprema de Justicia, la señora Zuleta, y por orden de la Fiscalía en el caso del señor Salvatore Mancuso. ¿Qué otra noticia tenía yo por aquí, ya que tenía tanta cosa para contar? Tú ya les conté que el domingo a las 8 de la mañana publicó una entrevista con Luis Gilberto Murillo, que vale la pena escucharla. Mm, ah, Ecopetrol. Esta es importante. Ecopetrol dejó, o los ingresos de Ecopetrol cayeron en un 32% hasta septiembre de este año comparado con 2024 hasta septiembre. Sigue perdiendo valor, sigue perdiendo ingresos la compañía. En un gobierno distinto a este, ya hubieran despedido hace rato al presidente de Ecopetrol, entre otras cosas por solicitud del sindicato, pero aquí el sindicato mantiene silencio. ¿Cómo está la uso frente a las noticias que dicen que Ecopetrol cada día vale menos y se expone más a la quiebra? Nada, nada. Bueno, esperemos que esa postura cambie ahora que tienen un puesto en la Junta y van a ser responsables de lo que pase. Y insisto,
¿En serio esperarán los trabajadores de Ecopetrol afiliados y no a la uso que les mantengamos todos esos beneficios si la empresa se quiebra? Por supuesto que no. No deben esperar eso. Los ciudadanos no estaríamos de acuerdo. Se les deja el dato, por si acaso. No es más. Muchas gracias por estar ahí. Perdonen lo largo del episodio, pero creo que para la industria de las telecomunicaciones era muy importante tener claro o tras llegar a ustedes con toda la información relativa a la integración autorizada hoy por la Superintendencia de Industria y Comercio de Tigo y Movistar, pendientes de lo que diga la CRC y de otros negocios pequeños que hay por ahí, como son las ventas de acciones del Ministerio de Hacienda a Millicom, si es que las va a comprar, si es que le interesa comprar porque ya es dueño de la mayoría de la compañía. Y nada, eso. Ya les conté que perdió la selección Colombia sub-17. Así que tarea hecha. Y es viernes. Nos vamos a descansar. Es viernes de puente. Relájense y disfruten. Tarea para el fin de semana. Frankenstein. Me dicen que es espectacular, que eso no se lo puedo no perder. Entonces, esa es una de las tareas que tendré. Frankenstein para el fin de semana. Eso está en Netflix. No es más. Chao, chao. Los quiero mucho. No se les olvide dar me gusta, suscribirse y recordar que los quiero mucho. Vámonos a descansar. Chao, chao.